Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes? En Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición, sumando vigores este 25 de agosto, acompañados por el doctor Berto Avilés Bermúdez. Gracias, Berto, por estar con nosotros para echarle un vistazo a nuestro planeta. Aunque este es un tema que vamos a abordar en una próxima edición ya con más profundidad, más allá de la noticia. Empezamos hablando de Afganistán, y empezamos hablando de Afganistán porque me parece que es lo más reciente que tenemos, la reunión extraordinaria y de urgencia solicitada por el primer ministro británico Boris Johnson para el grupo de los 7, que tenía como único fin y objeto tratar el tema de Afganistán. Bueno, eso son como sueños de opio, si me permite la expresión del Premier británico, ¿no? Que como todo el mundo sabe está muy lejos de la figura convencional de un primer ministro, ¿no? O sea, parece cualquier cosa menos un primer ministro británico, además, ¿no? Y sigue insistiendo en que, hablaba de sueños de opio porque precisamente Boris Johnson, que presidió la reunión virtualmente sostenida el día de ayer, sigue afirmando que la entrada del talibán en Kabul como culminación de su vertiginosa recuperación de todo el territorio afgano no es una derrota, y que el G7 y la comparsa otanesca de Estados Unidos en el caso puntual de Afganistán y esta última crisis que hemos definido y comentado en otros programas como el caos, no es tan grave, pues, ni tan caótica la situación para la perspectiva de las potencias occidentales, porque insiste sobre todo en la potencialidad, valga la redundancia, de esas comparsas de la OTAN, en primer lugar de la OTAN. Cabría decir otro tanto del G7, a excepción, me parece a mí, se ha hecho del Japón, que marca distancia de sus otros 6 socios, ¿no? Lo que es Alemania, Francia, el Canadá y los propios Estados Unidos, ¿no? Para el caso específico de Afganistán. Para el caso específico de Afganistán. Pero no sé en qué está pensando o qué opiáceo o derivado del opio consume Boris Johnson, de que cree que a estas alturas es posible coaccionar a los talibanes con amenazas de sanciones o de cerrarles el acceso a activos financieros multilaterales o desde el punto de vista internacional. Entonces se empeñó en esa perspectiva, pero sobre todo lo que pretendían en la fracasada reunión de ayer es que Biden no siguiera sosteniendo que el límite para la evacuación de las tropas y de gente civil fuese el próximo 31 de agosto, porque a partir de ahí el talibán ha puesto un ultimátum, ¿no? O los talibanes. No solamente fracasaron en eso, sino que Biden dijo que es muy peligroso seguir más allá de eso, porque en cualquier momento puede aparecer el ISIS, ¿no? Lo que sí está claro es que Afganistán, en poder prácticamente total de los talibanes, es el más rotundo fracaso militar de los Estados Unidos y su política intervencionista imperial desde Vietnam en 1975. Ya comentábamos lo de las imágenes de los helicópteros en la embajada norteamericana, pero son 20 años de presencia para nada, de desperdicio de más de $2 billones, de miles de muertos de uno y otro lado, de un haber embarcado, nunca mejor dicho, a la OTAN, y por eso la calificamos de comparsa de los Estados Unidos, en esa aventura que no condujo a nada. ¿Y qué es lo que queda después de eso? La evidencia incontrastable, indiscutible, más que incontrastable, de que el viejo orden mundial, en el que si de multipolaridad hablábamos, en algún momento tenían su peso Estados Unidos, la Unión Europea y un poco Japón, eso dejó de ser así. Ahora lo que hay es una
triangulación del equilibrio del poder hegemónico a nivel mundial, mucho más repartida, y además de alguna forma puede verse como un triángulo en el que están Estados Unidos contrapunteándose con dos potencias que además tienen un acuerdo estratégico, como son China y la Federación Rusa, ¿no? Ese es el resultado más claro de lo que está ocurriendo en Afganistán, donde, dicho sea de paso, Vladimir Putin, como jefe de Estado ruso, se ha adelantado a declarar que no piensa intervenir en Afganistán. Sí sabemos que el equilibrio político-diplomático en esa nación crítica, en situación crítica, lo han venido manejando China y Rusia, y un poco también lo comentábamos en ocasiones anteriores aquí, Irán, ¿no? Por la cercanía, por la posición central que en el Asia tiene Afganistán, ¿no? Entonces, que desde el punto de vista estratégico, a enemigo que huye, decíamos hace rato, fuente de plata. En el caso de la retirada que forzó Donald Trump y que Joe Biden, lastimosamente, también mejor dicho, no le ha quedado más remedio que a trancas y barrancas reconocer, ¿no? Porque seguir diciendo, el hecho de que reconoce la beligerancia y el peso específico de los talibanes en Kabul, importante, no por casualidad envió al jefe de la CIA hace 3 días a que negociara con Barar, el líder político de los talibanes, ¿no? Que si por parte de la Unión Europea se destacan las sensatas, por decirlo de alguna forma, declaraciones de la ya saliente primer ministro Angela Merkel, que cree que es posible negociar con los talibanes, pues siempre eso es como lógica, como que cae por su propio peso. Los talibanes no se van a aislar, ¿no? Algo tendrán, o mucho tendrán que negociar con las contrapartes internacionales, solo que en condiciones radicalmente distintas al día que entraron a Kabul y se hicieron prácticamente con el dominio del territorio afgano en su totalidad, ¿no? Entonces, en cualquier caso, llaman la atención las declaraciones de la Merkel, porque ellos han dicho que el gobierno alemán, presidido por ella, tienen previsto terminar la evacuación de fuerzas militares alemanas y su personal civil el próximo viernes. Si a eso le sumamos el límite establecido por Biden para el 31, la presión viene por los otros comparsas miembros del G7 y de la OTAN. Estamos pensando en Francia, en Canadá, en España, para continuar más allá del 31 de agosto, arriesgando la seguridad física de los potenciales o presuntos evacuados o candidatos a evacuar, que dicen que siguen copando físicamente los alrededores del aeropuerto de Kabul. Lo novedoso de las declaraciones de la Merkel, vuelvo a la primer ministro, a la jefe de gobierno alemán saliente, eso es importante no perderlo de vista, es que habló de la negociación de una posible vía civil para evacuación, de buscar como la existencia de un aeropuerto civil donde pudiera continuarse con la evacuación. No sé hasta qué punto sea viable eso. Pero fíjate que ahí hay una cosa, porque a ver, Estados Unidos tiene o ha evacuado hasta anoche, llevaba 41.000 personas evacuadas, que principalmente llegan a Qatar. Pero ¿cuál es el mayor porcentaje de esas mil? Pero es que a esto voy. Le están metiendo solamente Estados Unidos 41.000 evacuados, ¿no? Entre el 15 de agosto, es decir, en una semana 41.000 evacuados. 10 días 41.000 evacuados. Que llegan a Qatar. Pero a Qatar están llegando también los evacuados por Francia, los evacuados por España, los evacuados por todo el resto de países que tenían fuerzas militares ahí que están
saliendo de Afganistán, ¿no? Un porcentaje bien alto son ciudadanos afganos que trabajaron con las fuerzas de ocupación. Y colaboradores, por decirlo de alguna traductores, ayudantes, etcétera, 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 que temen por su vida, pese a que el gobierno de Talibán dijo que había una gran amnistía, que los medios occidentales se han empecinado en denunciar que hay búsquedas casa por casa de estos colaboradores, ¿no? Para poder justificar el riesgo que corre en la vida de estos y de sus familias, ¿no? Pero todo el alboroto está en el aeropuerto. Así es. Aunque los medios occidentales, los grandes medios occidentales se han preocupado por hablar de Afganistán, lo cierto es que hay cierta y relativa tranquilidad en Afganistán, en lo general en Kabul, que es donde más se reportan o donde más salen los reportes, excepto en la zona del aeropuerto, donde al menos por parte de Estados Unidos hay 6.000 efectivos militares resguardando el aeropuerto. Y es ahí donde está todo el alboroto y donde está todo el desorden. Llevan más de 10 muertos. Y esa presencia de 6.000 soldados norteamericanos en el aeropuerto de Kabul, sin importar los muertos que haya por la decisión imperial para este caso específico, es la que ha determinado el ultimátum. Además está eso, talibanes. Porque fíjate que, a ver, estos dicen que no, que la fecha es 31 de agosto según lo que se acordó, porque eso ya era un acuerdo, el 31 de agosto era un acuerdo, ¿no es? Y lo debe de haber ratificado el de la CIA con el líder de los talibanes. Así es, porque Biden tampoco ha estado, necesitamos más tiempo, vamos a ver qué es lo que... No, él dijo el 31 de agosto es nuestra fecha. Vamos a ver si se puede postergar. No, pero sí que lo dijo claramente, que eso no depende ya de ellos, que depende del talibán. Sí. Así lo dijo, claro. Pero lo más interesante me parece a mí es la declaración del vocero de los talibanes, que dice que no se debe permitir la fuga de los talentos afganos. Porque sí, hay mucha gente que colaboró con la ocupación, pero hay otros que están saliendo por otras razones, pues. Por pánico de que no tengan manera de llevar una vida normal en su propio país. Una vida occidentalizada. Que es la mayoría de ellas. Pero vuelvo al Estados Unidos confiesa o declara que ha evacuado 41.000 personas. El 10% de esas 41.000 personas, bueno, un poquito más del 10%, son funcionarios estadounidenses, de la embajada estadounidense, dicho por los mismos Estados Unidos. 4.500 funcionarios tenía la embajada norteamericana en Kabul. Sin incluir fuerzas militares. Estamos hablando de personal civil, espía, la mayoría de ellos, obviamente, pero no nos entienden. ¿Ya? Porque, vamos a ver, Estados Unidos apostó a que podría, basado en su poderío militar y en su desarrollo tecnológico, podría recuperar posiciones en el mismo Afganistán. Tan es así que inicialmente Joe Biden había programado para la salida o evacuación total de las tropas norteamericanas de Afganistán el próximo 11 de septiembre. Pero adelantó la fecha. ¿Qué pasó ahí? De pronto se hizo la claridad y entendió que ya no tenían más capacidad ni tecnológica ni militar para seguir ahí. Y que justamente en uno de los países más pobres y atrasados del mundo, todo ese andamiaje peliculero, cinematográfico a los Hollywood de los Estados Unidos se había venido abajo y no estaban en capacidad de escenificar, por decirlo de alguna manera, una salida digna, acorde con una evacuación imperial que significa, se mire desde el punto de vista del cual se mire, el reconocimiento de una derrota, ¿ya? En toda su dimensión. Sí.
Entonces, eso es lo que ha ocurrido, ¿no? ¿A qué estamos asistiendo? Obviamente a una situación nada clara, llena de riesgos, llena de acechanza, pero que también abre una serie de oportunidades a pueblos y naciones de al menos 3 continentes, de África, de Asia y de América Latina, en ese reacomodamiento, si se me permite una vez más la expresión, de posiciones en el tablero internacional. Eso es lo que de momento podríamos estar comentando, muchos flecos, muchas aristas del caos provocado por los Estados Unidos, no hoy, hace 20 años. Hace 20 años, sí. En Afganistán, cuando tomaron la decisión de intervenir poco después de la digna retirada de las entonces tropas soviéticas. Porque hay que reconocer, sí, la desaparecida Unión Soviética intervino en Afganistán, pero supo retirarse. Y fue su Vietnam. Pero supo hacerlo ordenadamente. Sí. Y desde esa perspectiva, por eso hablaba de una salida digna. Por eso es que Putin dice, nosotros tenemos la experiencia de Afganistán y no vamos a intervenir en y con la lección aprendida no vamos a intervenir en el proceso. Eso es lo que de momento creo que es más oportuno y procedente comentar respecto a la situación en Afganistán. Sí, situación que ha sido abordada también, como decía Humberto, por la primer ministra alemana, Angela Merkel, en su encuentro con el presidente Putin. Sobre este encuentro y con la reunión que también sostuvo con el presidente ucraniano Zelensky, hablamos al regresar. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Humberto Avilés Bermúdez. Bueno, se reunió primero con el presidente ruso Putin y luego con el presidente de Ucrania, Zelensky, la primer ministro o la canciller alemana Angela Merkel, que en su última visita oficial, por lo menos con Putin, que le dijo: vuelva cuando usted quiera, iba a pasar vacaciones, siendo canciller o siendo lo que vaya a hacer más tarde, ¿no? Pero vuelva. El tema de Afganistán, por supuesto, fue un tema que se tocó con Putin, pero la principal preocupación de Angela Merkel referida a Alemania es Nord Stream 2, el gasoducto, el gasoducto, que ha insistido Zelensky especialmente en que es es lesivo, en el mejor de los casos, económicamente para Ucrania. Sí, pero además que ese es un peón de dominio geopolítico. Que Rusia, para presionar a Europa, les va a cortar los suministros cuando no esté de acuerdo con lo que haga Europa. Eso es lo que básicamente dice Zelensky. No lo dice con esas palabras, pero por ahí ve el asunto, ¿no? Y entonces, de alguna manera, se ha hecho eco de esta preocupación la canciller alemana y le dijo a Putin que no lo use como tal. Putin dijo, bueno, que entiendo que aquí, más que política, lo que Nord Stream es un asunto comercial. Y aquí vamos a suministrar según la demanda. Y según lo que contraten. Según la demanda. Es decir, vos querés 10 años de combustible, bueno, firmamos contratos por 10 años de combustible y nosotros te vamos a dar combustible 10 años. Y el cómo te lo voy a hacer llegar no es problema tuyo. Sí. Pues sin decírselo. Pues, sí. Es lo que subyace, pues, diplomáticamente hablando. Cuando eso ya está, entiendo que ratificado por ambas partes, ¿no? Así es. O sea, ahora está caminando. Ucrania lo que está haciendo, una vez más, si se me permite la expresión, es llorar sobre la leche derramada. Eso se derramó hace tiempo, pues. Así es. Entonces yo no sé, hasta que sí, pues es legítimo que como jefe de gobierno alemán
la señora Merkel se haya hecho eco de las preocupaciones de Zelensky a propósito del Nord Stream 2 con Putin, pues. Yo creo que ubicaron más que a la Merkel a Zelensky la respuesta de Putin, ¿no? En lo que pueda pasar, ¿no? Sí. No sé, pues te digo, esos sueños opiáceos a los que aludí al principio de Johnson, insistiendo en que tenemos influencia como G7 internacionalmente, y en el caso particular de los talibanes, ¿no? Una influencia que ellos mismos, sobre todo en la parte europea, en el G7 ya habría que abstraernos del caso japonés en particular, se han encargado de mermar por la reticencia europea a recomponer las relaciones con Rusia. Han marcado ahí un distanciamiento y se han estado haciendo eco de las acusaciones de injerencia rusa en las situaciones internas, electorales o no, de la Unión Europea. Todo el montaje del espía ruso en Inglaterra, el caso Navalny y la inadmisible intervención de la Unión Europea en situaciones de política interna rusa, a partir del caso Navalny. Sí, volvemos otra vez con la invocación, el manoseo y el pretexto de unos derechos humanos a la medida de sus voluntades, en primer lugar de los Estados Unidos imperiales y de la Unión Europea, en tanto imperios que colonizaron buena parte del mundo, empezando por los mismos Estados Unidos y por supuesto del desaparecido Imperio Británico. Yo creo que le quedaron los delirios imperiales a Boris Johnson, ¿no? con el que iniciábamos el comentario y del cual es inevitable seguir comentando. Pero bueno, internacionalmente así están las cosas, ¿no? Merkel ha declarado muy claramente que Alemania va a tratar de seguir evacuando, va a tratar afganos después del 31 de agosto. Pero lo que son vuelos de rescate militar de sus fuerzas, ellos terminan el viernes, eso está clarísimo, ¿no? Sí. El último vuelo con ciudadanos alemanes tiene que ser el próximo viernes. Bueno, a ver, no estuvo Angela Merkel en Ucrania en la celebración de los 30 años de independencia de Ucrania en aquel momento, hace 30 años, de la Unión Soviética, ¿no? Una celebración que a mí me llamó la atención, el desfile de tropas miembros de la OTAN en suelo ucraniano, porque eran tropas militares desfilando en el suelo ucraniano. No llegó a los 30 años, pero sí, pues estuvo con el presidente Zelensky conversando la señora Merkel. Y prácticamente el tema giró alrededor de esto, además las conversaciones en torno a Donbass, de las relaciones. Es que siguen presionando, siguen intentando presionar a Rusia con el tema de la península de Crimea, también, aparte de la conflictividad en Ucrania, ¿no? Y por otro lado se meten con lo de Bielorrusia, sí. En el mismo sonsonete de unos pretendidos derechos humanos que en otros programas abordamos, deberían de preocuparse en que se cumplan en los delitos de lesa humanidad, empezando por lo de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, y siguiendo por las sospechosas cualidades, entre comillas, democráticas de más de un régimen, empezando por el norteamericano, ¿no? Pero mira qué cosa eso de los derechos humanos. Información poco difundida acerca de la expulsión de una ciudadana alemana de Colombia, supuestamente por incitar a la violencia en Colombia.
sale justamente después que en una calle, ella estaba en un cafetín con alguien, con un colombiano, se paró un motociclista y sin mediar palabra empezó a disparar. 13 disparos recibió el colombiano, que se interpuso entre el tirador y la alemana, 3 de ellos en la cabeza. Y entonces deciden expulsar a la alemana, que ha estado reportando desde abril, cuando empiezan las manifestaciones en Colombia, ha estado reportando lo que está ocurriendo en aquel país. Ella no es periodista, es una turista que llegó que de pronto se convirtió en freelancer. Y empezó en sus redes sociales a publicar lo que estaba ocurriendo. Mostró a la policía disparando, mostró los efectos de los disparos de la policía y demás, y se convirtió en un cuadro muy peligroso para la seguridad nacional de Colombia. Así dice la notificación oficial, que era por la seguridad personal de ella, pero por la seguridad nacional de Colombia, que ella debía de salir del país. Pero bueno, le dispararon, murió el mismo día que ella sale de Colombia, muere el colombiano, que estuvo unos días en el hospital, y Europa no ha dicho nada. No, pues es que las violaciones de los derechos humanos. Y es una ciudadana europea, ¿no? En los serviles a los Estados Unidos y sus comparsas no existe. Simplemente y sencillamente no existe. ¿Ya? Eso es triste y flagrantemente cada vez una evidencia mayor. Pues te digo, o sea, esos baremos distintos, ¿no? Una cosa son los derechos humanos del primer mundo y otros los de el impuesto tercer mundo, esa creación artificial de los científicos sociales del primer mundo. Pero es que además, es decir, se violan derechos humanos de acuerdo a quién sos. Así. A ver, Humberto me cae bien, entonces Humberto no viola derechos humanos, pero aquel otro me cae mal, entonces aquel sí es violador de derechos humanos. Es decir, hicieron exactamente lo mismo, si vos querés. Sí. Ni más ni menos, nunca mejor dicho. Entonces, además, en Colombia, ¿qué anda haciendo Iván Duque en Corea del Sur? Una pregunta que a nosotros nos trae sin cuidado, quiero decir, como ciudadanos nicaragüenses y como comentaristas del panorama internacional, pues también, pues, pero ahí sí cobra más sentido la pregunta, o sea, ¿qué anda haciendo el cuestionado presidente de Colombia en materia particular de derechos humanos a partir de la situación, una de las situaciones que testificó gráficamente esta ciudadana alemana que ha sido expulsada de Colombia por divulgar lo que había visto, ¿ya? Entonces, porque yo creo que si les preocupa tanto su legalidad, entre comillas, deberían de prepararse para acatar, por ejemplo, las sentencias del más alto tribunal de justicia en materia de diferendos territoriales, como es el caso de La Haya. No terminan de reconocer desde hace 9 años casi la sentencia en relación al Caribe y los diferendos con Nicaragua. Hay otra audiencia ahora, convocada en unos días en el mes de septiembre, para escuchar las alegaciones de las partes. En ese sentido, Nicaragua ha sido una responsable y fiel cumplidora de los fallos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, así no nos hayan sido favorables, porque esa sentencia que estamos comentando y que es el día de hoy y Colombia se niega a reconocer, no es que fuera favorable totalmente para nosotros. Porque desde esa perspectiva, cualquiera que vea el mapa del Mar Caribe, del Océano, y en particular de la ubicación geográfica de San Andrés y Quitasueños y Los Cayos, dirá, bueno, pero si esto es plataforma marítima nicaragüense, pero sin embargo, en virtud de esa sentencia que cumplimos escrupulosamente, que acatamos escrupulosamente, como una república con un gobierno constitucional y fiel
a lo establecido en su Carta Magna, son nicaragüenses, debería decir, desde esa perspectiva. Pero bueno, la ley es la ley, e internacionalmente debe cumplirse más. Entonces, si se llenan la boca en materia de derechos humanos y de un pretendido, una corte internacional, la de Roma, para delitos de lesa humanidad, empecemos por llevar ahí al Estado norteamericano por los crímenes que se cometieron hace 60 años en Hiroshima y Nagasaki. Empecemos por ahí y después empezamos a reacomodar talderos, rediseñamos o se crean unas nuevas Naciones Unidas a la altura de las circunstancias que vive el mundo, los pueblos y las naciones de hoy, ¿ya? Y hablamos de otra cosa. O reconstruimos entre toda la comunidad internacional, sobre la base de consenso, una nueva concepción de que debe ser una política decente, tolerante, admisible para la sociedad internacional en materia de derechos humanos, que se debe entender internacionalmente por democracia, porque es que eso de democracia representativa y participativa como que se quedó corto hace tiempo, no solamente desde el punto de vista conceptual, sino desde el punto de vista de esa virtualidad tan útil pero tan tristemente de moda para algunas cosas, porque esa virtualidad ha servido para crear caos artificiales en diferentes partes del mundo, para alebrestar las conciencias de sociedades enteras, ¿ya? Porque no se ha utilizado adecuadamente y conforme a las legislaciones vigentes. Hace tiempo que el derecho internacional público y el privado también se quedaron cortos con respecto al avance tecnológico. Porque derechos humanos, vuelvo a los derechos humanos, ya debemos estar asistiendo a los inicios de lo que se van a conocer o se están conociendo ya como derechos humanos de quinta y sexta generación. ¿Cómo se regulan las transformaciones genéticas, por ejemplo? Todo esto de la carrera espacial, que ya no es ni tan carrera, pues ya hay avances concretos, ¿ya? De quiénes van a ser los territorios lunares o marcianos, por citar alguna cosa. Vamos a volver a reproducir siglos después y a estas alturas de la vida y de la evolución de la humanidad el colonialismo. Vamos a llevar la espada y la cruz, por utilizar un triste símil que nos resulta más cercano, para colonizar Marte o la Luna con una vocación imperial, simplemente porque tecnológicamente y abusando de la acumulación y la plusvalía derivada de los más estrictos cánones capitalistas y su expresión máxima hasta la fecha, el neoliberalismo en lo económico, ¿ya? O el capitalismo salvaje, por utilizar una expresión de alguien nada sospechoso de progresismo o de pensamiento crítico, como lo fue el hoy santo Juan Pablo II, nacido como Karol Wojtyła en Polonia. ¿Ya? Por eso digo, hay tantos motivos para hacer una inflexión en la mentalidad internacional, en la manera de ver el mundo, de vivirlo, de defender la vida, porque y no hemos hablado del calentamiento global. No, así es, sí. Solo estamos hablando de derechos humanos, sí, de tecnología. Pero es que es eso, hombre, es que yo insisto en el tema, es decir, si me caes bien, sos cumplidor, si no me caes bien, no sos cumplidor. Por eso digo, a ver, no es un régimen violador de los derechos humanos y antidemocrático el talibán. Sin embargo, en Arabia Saudita es un modelo a seguir, pese a que se trata de una monarquía, ahí no hay elecciones, no hay nada de eso. Y las mujeres han sido vejadas y discriminadas históricamente en esa sociedad. Pero además tienen tan permisos, autorizaciones del occidente hipócrita, que matan a ciudadanos en embajadas
fuera de su territorio. Sí, Es el caso del periodista Khashoggi, sí. Columnista de importantes medios norteamericanos, lo despedazaron. Y aquí no ha pasado nada. Así es. No ha pasado nada. Es decir, el Occidente, no, pero que eso es normal. Sí, porque lo que no sería tolerable, al menos en nuestra perspectiva, es que a esta altura todas esas transformaciones o redimensionamientos, construcciones de nuevas concepciones del mundo, de la manera de ordenarlo y de regularlo para que sea posible convivir en él, no van a ninguna parte si vamos a caer en lo que escribía una vez Giuseppe de Lampedusa en El Gato Pardo, ¿no? Y cambiarlo todo para que todo siga igual, o para que no cambie nada. Ojalá que no sea eso, ¿no? Aunque me parece que para eso vamos. Hacemos pausa en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Continuamos Sumando Vigores. Vecinos del norte de África, Argelia y Marruecos, rompen relación. ¿Qué pasó? Ayer lo hizo público el canciller argelino, ¿ya? Ramtane Lamamra, ¿ya? Porque no solamente en los últimos días, sino en los últimos meses, la escalada de tensión entre Marruecos y Argelia venía subiendo. Tanto Argelia como Marruecos han estado disputándose una posición hegemónica, de ser la potencia hegemónica del Magreb, es como se conoce esa región del norte de África, ¿no? Siempre se mantuvo así porque ambas, Argelia y Marruecos, fueron, como se sabe, colonia francesa. Desde que se terminó la colonización francesa, las relaciones siempre fueron complicadas, pero particularmente se envenenaron a partir de la década de los 70 con la crisis del Sáhara Occidental. Crisis del Sáhara Occidental, donde la presencia española en dicho territorio dejó muy mal recuerdo. Dicho rápida y suciamente, España es responsable de haber dejado al Frente Polisario y al Sáhara Occidental, a la hoy República Árabe Saharaui Democrática, entonces colgados de la brocha, ¿no? Y a merced de la presencia hegemónica marroquí. Hasta el punto de que los recursos naturales del territorio sahariano, aún en disputa en la práctica, son cada vez más explotados por Marruecos, ¿no? Ante esa explotación indetenible hasta la fecha de Marruecos de los ingentes recursos naturales, sobre todo desde el punto de vista mineral, es que el Frente Polisario rompió un alto al fuego que se había establecido, acordado desde 1991. Y a pesar de que lo que han habido han sido enfrentamientos de baja intensidad, algunos con artillería gruesa, sobre todo el Polisario, el deterioro de las relaciones formales entre Argelia y Marruecos cada día era más inminente hasta el día de ayer, ¿no? En ese sentido, se reunió el Consejo de Alta Seguridad en Argel, que es el más alto organismo en materia de esos temas, presidido por el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, que es el jefe de Estado, y pues se pronunciaron que ante los repetidos actos hostiles de Marruecos contra Argelia, consideraron y tomaron la decisión de romper las relaciones entre ambos países. La hostilidad se manifiesta sobre todo desde la perspectiva, desde lo afirmado por las autoridades argelinas, en que Rabat, la capital marroquí, y por tanto el gobierno marroquí, la monarquía marroquí, ha estado apoyando a dos partidos políticos. Uno conocido como el MAC, con K, defensor de la independencia de una región de la Kabilia argelina, y de Rachad, un partido islamista, ambos, MAC
y Rashad son calificados por el gobierno argelino como organizaciones terroristas desde febrero pasado. En la práctica, Argel, la capital argelina, ha señalado que el MAC y Rashad son indirectamente los responsables, están detrás de la ola de incendios que se ha sufrido en Argelia y que han arrasado miles de hectáreas, incluyendo 90 muertos, ¿no? Incluso se le achacó concretamente al MAC el asesinato y linchamiento de un joven, Ben Ismail, que fue asesinado y linchado por una turba ahí en la Kabilia, precisamente, que es la zona más dañada, dicho sea de paso, por los incendios a los que nos referíamos. Con el pretexto de que este muchacho era un pirómano, lo lincharon y lo asesinaron, ¿no? Y después se investigó y se supo que el muchacho a lo que había ido era a ayudar voluntariamente en la extinción de los incendios, ¿no? Por último, en Argelia se terminaron de indignar cuando se supo que los servicios secretos marroquíes presuntamente utilizaron un programa de espionaje, el famoso programa de espionaje israelí Pegasus, para piratear teléfonos de 10.000 personas, ¿ya? De las cuales 6.000 eran argelinos, incluyendo varios de los líderes políticos y militares de Argelia. Entonces, por último, como quien dice, para cerrar con broche de oro, cuando el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, visitó recientemente Marruecos, criticó de manera abierta al gobierno argelino, y eso fue interpretado por los argelinos como la prueba flagrante de que había un complot contra Argelia entre Marruecos e Israel, pues, en uno de los casos. Así están las cosas, entonces se han roto las relaciones entre estos dos vecinos, como bien señalaba vos al inicio de este comentario. ¿Y hay posibilidad de un enfrentamiento más allá de las palabras? En cualquier caso, pienso que el enfrentamiento más allá de las palabras sería vanguardizado, si cabe la expresión, por las Fuerzas Armadas Polisarias, me parece, tal y como están las cosas. Pero esta ruptura de relaciones lo que viene a decir, a ratificar más que a decir, es que la retaguardia a todos los efectos de la República Árabe Saharaui ha sido y continuará siendo voluntad política, por tanto, particularmente ante esta situación, la República Popular de Argelia. Así están las cosas en el Magreb, ¿no? En el Magreb. Vecino al sur de España. Así es. En el mar Mediterráneo. Y situación a la que ya decíamos, pues, sí. España no es ajena, aunque ande ocupándose de lo que no debería en determinados casos. Bueno, si sumamos cosas, España la va a tener difícil, porque es decir, a ver, tiene esta situación que se ha planteado entre Argelia y Marruecos, tiene la situación afgana, continúa con toda la situación alrededor del Mediterráneo y la cantidad de gente que sale a través de Libia, africanos que salen a través de Libia buscando tierras europeas. Miraba que había Médicos Sin Fronteras, creo que era el que había dicho que habían 300 y pico de refugiados o de migrantes que habían sido rescatados en aguas del Mediterráneo y que están varados en el Mediterráneo justamente porque no hay quien los reciba en Europa. Así es. Y todo lo que implica, pues, estar varado, dando vueltas alrededor de ahí en el mar Mediterráneo. Bueno, aquí más cerca, el 3 de septiembre Venezuela entra su segunda sesión de diálogo entre el gobierno y la oposición. El presidente Maduro ha dicho en estos días, luego de confirmar que el 3 de septiembre efectivamente en México se vuelven a reunir, que está interesado en un diálogo además con Estados Unidos para atender asuntos bilaterales. Aparentemente las cosas irían bien de cara a este diálogo. Ya la oposición ha empezado
a realizar actividades de campaña de cara a las elecciones regionales de noviembre. Aquí hay quienes todavía están brincando sobre esto, pero parece que va viento en popa, buscando una solución. Sí, no, y un indicador es que uno de los acompañantes sea Estados Unidos, oficialmente, de este diálogo. De ahí que cobre más sentido la intención declarada por Nicolás Maduro Moros de negociar bilateralmente con los Estados Unidos algunos aspectos que no son precisamente peccata minuta, ¿no? Todo lo contrario, bastante relevante, ¿no? Y como pintan las cosas hasta el momento, se va logrando algo. Ojalá que ese espíritu que declaraban ambas partes, previo y con posterioridad a la primera sesión, de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, siga posibilitando que el camino hacia los acuerdos para que todo esté acordado, valga la redundancia, se despeje, lejos de complicarse, ¿no? En ese sentido hay que ser optimistas, ¿no? Hay que enmarcar esa perspectiva dentro de lo que a propósito de Afganistán comentábamos, a raíz de la caída de Kabul en poder de los talibanes y todo lo que ello significó, se abren perspectivas inéditas en el panorama internacional, decíamos al menos para 3 continentes, ¿no? África, Asia y América Latina. Es sobre todo por la vocación de los gobiernos revolucionarios y constitucionalmente establecidos de América Latina, como puede ser el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua misma, y no digamos de la República Plurinacional de Bolivia, de la cual vamos a comentar ahora a propósito de las autolesiones de la expresidenta interina. Solamente para cerrar Venezuela, la prensa anti-venezolana se quejó que en la primera sesión del diálogo tácitamente se reconoció como el gobierno legítimo de Venezuela el que encabeza el presidente Nicolás Maduro. Y era queja, ¿no? Que se reconociera al gobierno de Venezuela. No sé. ¿Pero fue una queja tácita o expresa? En algunos casos expresa. Bueno, pero ya sabemos de quién. ¿De parte de quién? Digo, de los medios anti-venezolanos se quejaron expresamente que tácitamente se reconocía al gobierno del presidente Nicolás Maduro como el legítimo gobierno de Venezuela. Sí, no, pues dice que no le queda más que quejarse, porque eso significa que su modus vivendi va a sufrir disminución de ingresos. Probable. Es el mejor de los casos. Siempre buscan por dónde. Yanina Áñez, que está detenida, acusada por varios delitos, entre ellos sedición por el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, se reportó que se había auto-infringido lesiones, aparentemente procurando suicidarse en el lugar en donde está guardando su detención en este momento. No he visto alguna reacción enconada contra el gobierno boliviano, porque la verdad es que, dan por cierto esta afirmación, porque ella misma se causó daño. Bueno, el fin de semana la visitó las Naciones Unidas, una delegación de Naciones Unidas, y comprobó efectivamente que presenta lesiones que se autoinfligió. Y lleva 5 meses presa y está acusada de sedición, como bien decía, y de una serie de crímenes derivados del derecho de humanidad, derivados del delito de sedición y conspiración. Esto ha provocado aparentemente una división de opiniones en los bolivianos. Se dice, habría que ver si es una división apreciable, sustantiva, o tiene sesgo. O una división mediática. O una división mediática, ¿no? La defensa de la señora Áñez, y algunos políticos que incluyen expresidentes bolivianos, obviamente de derecha, han pedido que ante estos intentos suicidas de Áñez, pues que le permitan defenderse en libertad
para prevenir una posible tragedia. Y uno se detiene a reflexionar por qué no hay prevenciones de las tragedias flagrantes de un pueblo como el haitiano, que hace apenas 11 años, en el 2010, ya sufrió un terremoto, no han terminado de comenzar a reconstruirse. Fíjate bien que lo digo deliberadamente, no han terminado de comenzar a reconstruirse. Cuando el 14 de agosto pasado sufren otro brutal terremoto de 7.2 en la escala de Richter, que a la fecha arroja 12.200 heridos y 2.300 muertos. Digo que a la fecha porque las labores de búsqueda y rescate no han terminado. Sí. Y hay por lo menos, que se sepa, 300 desaparecidos. ¿Ya? Entonces, no sé, yo creo que Naciones Unidas, que la comunidad internacional, y no es para que para nada despreciemos la vida de un ser humano, aunque se llame Yanín Áñez y sea en su momento condenada por los delitos que se le imputan, no subestimamos hechos. Tan respetable o más, en mi punto de vista, es la de miles de hermanos y hermanas tan ciudadanos del mundo y de su país, como Áñez en Bolivia, en el caso de Haití. Sí. Entonces pues, no sé, lo que es bueno para uno debería ser bueno para otro. Haití no debería de ser un país olvidado, porque la desgracia, el impacto mediático de un terremoto como el sufrido por el pueblo haitiano, ahora se está minorando porque los ratings mediáticos y los focos de esos ratings se desviaron ante la crisis de Afganistán. Sí. Y entonces uno ve la perversidad de los efectos del mundo mediático, ¿no? Así es. Y volvemos a caer en la reflexión que compartíamos anteriormente. Hay que redimensionar la manera de ver el mundo, de vivirlo y por supuesto de conceptuarlo a futuro, si es que nos queda futuro al paso que vamos, ¿no? Al paso que vamos, así es. Solamente un comentario sobre esto que están solicitando de que sea defensa en libertad. Alan García en Perú no estaba detenido cuando decidió quitarse la vida. Así es. Sí. En cualquier caso, siempre llama la atención que Estados Unidos y la Unión Europea manifiestan su preocupación por la salud de la expresidenta transitoria, de la Yanín Áñez. Pero yo no he visto que más allá de expresar suntuosas declaraciones, Estados Unidos y la Unión Europea en concreto vayan más allá de enviar salidas de baño diplomáticas con el cartel de ayuda humanitaria a países y pueblos como el haitiano, ¿no? Tristemente célebre, ¿no? En cualquier caso, es bueno que se sepa también que ya el gobierno boliviano ha asegurado que la señora Áñez está estable, que está recibiendo los cuidados necesarios en la cárcel y que desde ningún punto de vista se están vulnerando sus derechos, ¿no? Hay que tener en sí que el viernes pasado la Fiscalía Boliviana presentó un requerimiento acusatorio en contra de la Áñez para iniciar un juicio de responsabilidades por las muertes en 2 regiones en la crisis del 2019, tras el golpe de Estado descarado que el Ministerio de Colonias, entiéndase OEA, propició en el hermano país y pueblo boliviano. Sí, así es. Bueno, Humberto, el tiempo se nos ha terminado. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía. Seguimos sumando vigores.